Desde los inicios de cada sociedad han existido los denominados temas tabúes, esos tópicos delicados que cuando llegan a la mesa hacen que la conversación se sienta como un campo de minas que hay que sondear antes de adentrarse en él. Esos temas que malamente a veces preferimos evadir con la intención de evitar un conflicto, pero como nos ha enseñado también el ser humano, siempre que algo se cataloga como prohibido por cierto grupo de personas, termina siendo desafiado por otras. Pues el don de la palabra es impredecible. A veces puede crear revoluciones enteras, cambiar el rumbo de las sociedades y otras tan solo exponer algunos puntos de vista sin mucho daño de por medio. Pero lo que nunca hace ni permite, pues va en contra de su propia etimología, es abstenerse de hacer uso del lenguaje para expresar una idea que busca ser edificada. Es por eso que dentro del arte, los temas tabúes han servido a lo largo de la historia para impulsar a los artistas que utilizan como motor creativo estos parámetros prohibidos de cruzar, para impactar en la cultura de una manera descomunal. ¿Cómo lo hacen? Rompiendo esas barreras cuando nadie lo ve venir. El Exorcista no buscaba esto específicamente, pero su autor sabía de lejos el tema que estaba tocando y la forma tan disruptiva en la que lo abordaba. La religión es un concepto en sí más complejo de lo que yo mismo me atrevería a intentar concretar, y hacer una obra con este tema como punto central en un trabajo tan explícito en cuanto al lenguaje, violencia gráfica, tanto física como sexual, y abriendo un debate tan amplio como el de la ciencia ante el catolicismo, no es tan solo arriesgado. Hacer esto fue dejar caer una bomba sobre una sociedad que jamás había visto sus ideas ser desafiadas de una manera tan grotesca como se vio en pantalla aquel 26 de diciembre de 1973. Aunque no lo crean, la historia de Regan no buscaba asustar solamente, buscaba funcionar como una herramienta de fe. William Peter Blatty, el autor de la novela original, nos expone que efectivamente el mal existe y por lo tanto Dios también. No hay una ley universal y terminante que obligue a que el mal implique el bien, pero la tesis de Blatty parte de este dualismo que podemos ver en filosofías milenarias como el maniqueísmo, el yin y el yang o la metaética. Todas estas corrientes filosóficas buscan a grandes rasgos estudiar qué son el bien y el mal como conceptos morales y por qué uno es inherente al otro para formar un equilibrio. También plantean la idea de que en realidad el bien o el mal no existen por sí solos, porque uno es la ausencia del otro, el mal es la ausencia del bien y viceversa. Todas estas capas de complejidad están presentes en el conflicto principal de la historia, la posesión demoníaca y la vista gorda de los científicos representando la forma del mal, y la fe inquebrantable en los ideales religiosos y en los lazos familiares como forma del bien, una lucha que se da a todos los niveles en esta pieza que redefine como nunca los límites del terror. Aquí no hablamos de una obra de horror más. El Exorcista es una búsqueda por definir el concepto de fe que usa el terror como vehículo estético. Tenemos una historia que a pesar de ser escalofriante, no busca que temamos al mal, busca que temamos encontrarnos lo carentes de fe. Y no creo que nos hable de fe refiriéndose forzosamente a Dios, por más que la historia tenga este sesgo católico. Creo que la obra va más orientada a que todos sin excepción tenemos fe en algo que nos ancla a la seguridad de nuestro propio suelo cuando nos sentimos en peligro, algo que nos ayuda a respirar más lento cuando estamos agitados, ese amuleto que buscamos cuando nos sentimos acechados por el miedo natural que puede provocar el mundo y sus tribulaciones. Esta obra nos impulsa a buscar esa fe que todos guardamos, para combatir el mal cuando se nos presente y para estar preparados cuando lo veamos a los ojos de manera inevitable antes de dormir a oscuras. Como ya había mencionado antes, El Exorcista abre un debate muy interesante acerca del ángulo con el que la ciencia aborda la problemática de la historia. En la película vemos cómo Regan comienza a mostrar síntomas y comportamientos extraños, rasgos errantes que eran inusuales en ella anteriormente y que no eran acordes a su personalidad. Cuando todo esto comienza a causar inconvenientes que se hacen cada vez menos ignorables, como su escena en la fiesta donde estaban los amigos de su madre, Chris decide llevarla al médico para saber qué es lo que ocurre. Es a partir de este punto donde como espectadores comenzamos a sentir la angustia de una madre consternada. Al principio confiando en las palabras de los especialistas que le hacen diagnósticos coherentes y sensatos, diciéndole que su hija mejorará con el tiempo y que espere un poco antes de llevarla con un psiquiatra. Pues todo esto no es más que algo pasajero. Pero conforme la historia avanza, Regan no hace más que empeorar y vemos cómo las visitas al médico se vuelven un auténtico infierno. Los aparatos, los pasillos, las habitaciones estériles y un centenar de pruebas que nunca llegan a nada. Todos los especialistas tienen miles de hipótesis, pero ninguna respuesta clara. Cada vez que la niña visitaba un hospital, la incertidumbre de su madre crecía en lugar de disminuir, pues decenas de estudios neurológicos no conseguían descifrar qué es lo que le pasaba ni por qué se comportaba de esa manera.
Incluso cuando el caso llega a las manos del padre Karras, que además de ser sacerdote era psiquiatra, él mismo se muestra renuente en aceptar que se trataba de un caso de posesión. Supone que todo esto no es más que un caso complicado que debe de tener una explicación lógica, a pesar de que todos los estudios indicaban lo contrario. El padre se toma su tiempo en estudiar a la niña y en recopilar información para convencer a la iglesia de que era necesario un exorcismo, porque sabía que lo primero que ellos harían sería buscarle al caso una explicación médica, lo cual en mi opinión no es malo, es lo mismo que yo haría. En esta parte de la obra no creo que el autor intentara atacar a la medicina, pero sí critica esa ilusión de control que la ciencia suele adoptar en casos como este, y como con miles de protocolos, especialistas y aparatos, sigue habiendo experiencias y casos humanos que se le escapan a la clínica y que van más allá de cualquier diagnóstico. Casos que se conservan sin una explicación tangible y los cuales siguen dando vueltas en las mentes más escépticas del mundo, los que se catalogan como casos inconclusos. Creo que esto se puede apreciar mejor en la escena donde ambos padres por fin van a realizar el ritual del exorcismo, en el clímax final de la película. Aquí podemos ver de manera más clara esta contraposición entre el bien y el mal casi de forma literal, pues es una batalla a muerte por intentar salvar a una niña que para ese punto ya no tiene decisión sobre su cuerpo ni sus acciones. El mal es el que controla todo usándola como un autómata que le servirá para luchar contra el padre Merrin, el cual podríamos decir que es la representación del bien junto con Karras. Esta es de las secciones en la historia que también marcaron un parteaguas. Aquí no puedo decir que en el libro haya sido mejor que en la película, porque creo que ambos hicieron un trabajo excelente para representar esta pelea final. Los diálogos son fuertes, pero muy bien medidos. La tensión en el ambiente, el cuarto tan frío como una nevera y la voz del demonio haciéndose presente en el cuerpo de la niña mientras ambos padres, que reciben vómitos, blasfemias e insultos, luchan por no perder la compostura escuchando todo lo que el demonio les dice, mientras siguen los pasos del ritual para expulsar de una vez a la bestia que se ha apoderado de Regan. El terror no podría definirse bien sin escenas como esta, simplemente estaría mal. Pasando a lo que hizo a la gente desmayarse en las salas de cine, el terror, basándome tanto en el filme como en la novela, ¿qué fue lo que hizo que esta obra fuera tan impactante en su momento? El primer elemento es quizá uno de los más importantes. Me refiero al hecho de que William Peter Blatty, autor de la novela original y del guión de la adaptación, y William Friedkin, director de la película, supieron exactamente en qué escenario colocar esta historia. El setting fue esencial. Sacaron el terror clásico de las mansiones góticas, los castillos y los cementerios aterradores y lo llevaron al auténtico y acogedor hogar moderno, es decir, pusieron al demonio entre las paredes que protegían a la familia occidental y llenaron las casas americanas de blasfemias religiosas, lenguaje obsceno e incertidumbre existencial. Todo esto presentado con unas escenas que hasta la fecha son capaces de helarle la sangre a más de uno. La toma de Regan bajando las escaleras como una araña aún visita las pesadillas de muchos adultos que crecieron viendo este filme. La horrible escena del crucifijo, que además de ser obscena es sumamente gráfica. El momento en que Karras y Merrin entran a la habitación de Regan para realizar el exorcismo y vemos el deplorable estado en que se encuentra el cuerpo de la niña inocente que vimos al principio, completamente corroído por el mal. Observamos aquí el trabajo brutal de los maquillistas para darle ese aspecto grotesco y casi obsceno que hasta la fecha nos pone los pelos de punta. El rostro de Regan en ese estado se convirtió en el sello de todas las pesadillas por aquellos años, y todo esto no ocurría en un orfanato encantado, en un sanatorio siniestro o en un castillo lleno de murciélagos y gárgolas. Esto pasaba en un hogar común y corriente, en un vecindario tranquilo de Washington de lo más aburrido, donde el terror ni siquiera era un tema cultural de la ciudad, ni mucho menos de esa familia en concreto. Para mí este elemento fue clave, porque esta historia y el miedo que causaba ya no se sentía tan lejano como las que se habían visto hasta el momento. Ahora el mal se trasladaba a un lugar con el que mucha gente podía identificarse. Y entiendo de sobra que la vida de Regan no era ordinaria. Su madre era una actriz famosa y la casa en la que vivían estaba lejos de ser una vivienda promedio para el ciudadano común de Estados Unidos. Pero me refiero a que la sociedad americana sintió por primera vez que su cotidianidad también podía verse atacada por el mal. El lugar donde comían, dormían, estudiaban y cuidaban de sus hijos, de pronto también podía verse vulnerado por lo desconocido. Por primera vez la gente dudaba si de verdad estaba a salvo o no. Y de pronto, como si todo hubiera cambiado, las películas ya no se veían desde el alivio que daba el confort de que jamás vivirían algo así. En ese año todo lo que se vio en pantalla súbitamente parecía más cercano que nunca y sobre todo más posible de lo que se pensaba.
William Friedkin hizo de esta obra una experiencia que nadie había vivido antes en una sala de cine. Llevar algo así al mainstream fue uno de los méritos de este filme y trajo consigo muchas de las obras que vinieron después, que se atrevieron a tocar estos temas sin tanto reparo y cobardía detrás. El miedo iba más allá de una simple ambientación tétrica o de un monstruo con maquillaje aterrador que mataba a sangre fría. El pavor venía del cuestionamiento a las ideas del espectador, a sus creencias morales y sus propios preceptos religiosos sobre cómo ver la vida. En algunos casos, desacreditando lo que creían correcto, y en otros, haciéndoles ver que el mal puede romper eso que tienen entendido como el bien en cualquier momento, como le sucedió a la madre de Regan. Hay otra pregunta que me llegó a la mente escribiendo este video, y es: ¿acaso hemos tenido otra obra que haya provocado el mismo impacto desde entonces? Me refiero tanto en revuelo mediático como en cuanto a calidad. Me refiero a si existe otra pieza en el terror que se haya convertido en el fenómeno social que fue el filme del Exorcista. En lo personal pienso que hemos visto cosas similares. La película de Jaws volvió a redefinir el terror de nueva cuenta y fue una revolución de lo que se podía lograr en un set de filmación contando con las manos y ojos correctos. El proyecto de La Bruja de Blair fue también un fenómeno que se acercó mucho al ruido que generó El Exorcista, inventando casi desde cero el género del found footage y llevando al mainstream lo que a simple vista parecía un simple experimento de un grupo de adolescentes. También influyó con creces su ingeniosa campaña de mercadotecnia, la cual hizo que toda la audiencia creyera que lo que se veía en cámara era realmente una grabación real que fue encontrada en algún sitio remoto. Esta película logró que sin duda una discusión enorme tomara parte en el mundo del cine. Moviéndonos a un terror más contemporáneo, tenemos el ejemplo de Paranormal Activity, la cual también podríamos decir que pertenece al género del found footage, incluso más casero que la anterior. Pero esta película utilizó recursos distintos al proyecto de La Bruja de Blair, pues incorporaron a sus trailers las reacciones de la audiencia de distintas salas de cine, lo cual le daba a la película una sensación de ser algo que causaba un terror descomunal y que solo los más valientes podían atreverse a ver, algo así como una casa del terror llevada al cine. Además de que esta campaña también causó una sensación de miedo compartido y generaba la necesidad de ir a vivirla en el cine para tener la misma experiencia que las personas que aparecían en los trailers y que se morían de miedo aparentemente. Ahora, de todos estos ejemplos se debe mencionar algo importante. Salvo el icónico filme de Steven Spielberg, creo que todos los demás fenómenos sociales que mencionamos anteriormente prometieron demasiado con su mercadotecnia, pero terminaron decepcionando en cuanto a la calidad de su contenido. No me refiero a que fueran estafas ni nada parecido. Sería más correcto llamarlo marketing engañoso o promesas vacías. Todo el mundo supo tiempo después que la grabación de La Bruja de Blair no era real como se había intentado vender. Lo mismo con Actividad Paranormal. Además de no estar ni cerca de provocar el miedo que parecía causar en las reacciones que se veían en los trailers, pero esto ya es mucho más subjetivo. Pero ¿saben qué diferencia al Exorcista de todos estos fenómenos del horror moderno? Pues que esta película justificó todo el revuelo y discusión que causó previo a su salida con una calidad narrativa y cinematográfica increíble. La gente salía llorando de las salas, había equipos de paramédicos en los cines para prevenir cualquier problema de salud. Las iglesias se unieron para reprobar la obra y tacharla de satánica. Pero todo esto que giraba en torno a la película no se quedaba en ruido y especulación al aire. Las personas iban a disfrutarla al cine y el filme entregaba todo lo que prometía y hasta más, lo cual era una pieza de horror revolucionaria y transgresora como nunca se había visto antes. Porque esta obra no se quedó en una buena campaña de publicidad o en una exageración superficial de sus creadores. Esta película era verdaderamente una proeza del terror y hasta el día de hoy sigue justificando el por qué se ha quedado como una de las reinas de este género tan competido. Volviendo a la discusión social, ¿es posible tener algo como El Exorcista en los años próximos? ¿Y qué tendría que pasar para que esto sucediera? En mi opinión, creo que es muy poco probable, y no lo digo como algo malo en toda la regla. ¿Pero por qué pienso esto entonces? Mi perspectiva es que nos hemos desensibilizado demasiado. Esta generación ha tomado otro rumbo como consumidores, y sin duda esto en particular ha planteado nuevos desafíos en todos y cada uno de los mercados mainstream. En el caso del terror digo que es muy difícil que volvamos a vivir este fenómeno de nuevo, porque mucha de la efectividad de este tipo de historias va ligada al impacto, a la fuerza escénica, a la brutalidad del mensaje y al juego psicológico. Y esto pierde mucha fuerza hoy en día, debido a la exposición que hemos tenido como generación a todo tipo de contenido, gracias a las redes. Creo que tenemos una conexión con toda información y con cada pieza mediática y audiovisual sumamente a la mano. Y esto lleva consigo que también tengamos una facilidad de acceso abrumadora a la violencia y al contenido sensible. Hoy en día no es raro encontrar videos o noticias sumamente gráficas que nos aparecen como si fueran una nota más del periódico, el cual de por sí
tampoco se queda corto en este aspecto. Esto no era así en los años 70. La gente no estaba acostumbrada a ver este tipo de imágenes en pantalla. Antes no había un acceso a la información en el que cualquier persona pudiera buscar este contenido de manera independiente a lo que les exponían los medios tradicionales. La gente se conformaba con ver lo que le mostraban en la tele, en el cine, en la música o en el radio. Es por eso que ver esta película fue tan agresivo y provocó tanto impacto. Si extrapolamos algo como El Exorcista al día de hoy, simplemente no causaría lo mismo, porque hoy en día lo perturbador es algo habitual. Lo gráfico es el pan de cada día y la forma de acceder a la violencia está a unos cuantos clics de distancia. Esta indiferencia que hemos adquirido hacia lo infame nos ha quitado con los años una capacidad de asombro que sí se tenía en los años 70. Y eso que esa gente tenía apenas un par de décadas de haber vivido una guerra mundial. Pero por alguna razón, nosotros parecemos menos reactivos a este tipo de cosas. Quizá hemos perdido sensibilidad y capacidad de sorpresa, o quizá la frialdad de una generación acostumbrada a lo inmediato, plástico y artificial nos ha moldeado una personalidad menos emocional respecto a algunos temas. Si algo como El Exorcista pudiera volver a pasar, tendría que venir de otro lado, y no tanto por el ángulo del horror o de lo gráfico. Por eso digo que lo veo poco probable. Sin embargo, no creo que sea algo imposible. Todo puede suceder en la vida, y siempre hay un loco entre una multitud de ciegos que decide cuál será la nueva obra cumbre de un género, y espero que esa persona no esté muy lejos de nosotros. Dentro de todo lo que hemos analizado sobre El Exorcista, no hemos pasado todavía a hablar de lo malo que tiene esta obra, englobando tanto al libro como a la adaptación cinematográfica. Comenzando por algo que me parece relevante y que sentí un poco desperdiciado, y esto es la poca injerencia que tiene Regan a lo largo de la historia. Es decir, ella es el escenario donde todo el mal y el conflicto ocurren, es el vehículo que el demonio usa para sus cometidos, pero verdaderamente jamás la vemos a ella tomar una acción relevante o una decisión que cambie el rumbo de la trama. Es verdad que no podía porque Pazuzu se había apoderado de todas sus facultades, pero en mi opinión, verla a ella como un personaje activo y no solo como un cuerpo que espera que los adultos tomen las decisiones de su porvenir, hubiera resultado en una narrativa mucho más enriquecedora en mi opinión, pues agregaría un nuevo personaje con un papel activo que nos permitiría ver la perspectiva de la víctima casi en primera persona. Ella pocas veces cuenta lo que vive dentro de su mente cuando el demonio toma el control, que es la mayoría del tiempo. Si hubiéramos tenido algo más de profundidad en este tema, se aportaría muchísimo más al clímax final, porque tendríamos a 4 personajes encarnizados en un ritual, viendo quién sale vencedor en lugar de 3. El padre Karras, el padre Merrin, el demonio Pazuzu y Regan, la cual no participa prácticamente en esta escena. En mi opinión hubiera dado un mejor desenlace a la historia, y creo que es un recurso un tanto desaprovechado por parte de William Peter Blatty. Es cierto que en las próximas entregas del Exorcista conocemos más a Regan, pero salvo la tercera, ninguna se basa en una novela original de Blatty, y ni él ni Friedkin estuvieron involucrados en ellas, por lo que para mí la obra base es la primera, y es la única que estoy tomando en cuenta para este análisis. Algo que creo que se hace bien en el libro, pero sin embargo no en la película, es la profundización en los personajes secundarios. En el libro se explora bastante más a fondo la relación de Carl Engstrom, el casero de Chris MacNeil, con su hija, sus adicciones, su vida disfuncional y cómo trata de ocultarle esta vida a su esposa Willie, la ama de llaves de la residencia MacNeil. Se explora también mucho más el proceso del caso de Burke Dennings, el director de cine, el cual es liderado por el teniente William Kinderman, otro personaje bastante interesante del que te perderás mucho si solo viste la película. Desde que encuentran el cuerpo hasta el final de la novela, podemos ver el proceso del teniente paso a paso, sus pláticas con Karras, su amor por el cine que comparte con el padre, su perspectiva y las elucubraciones que lo acercan poco a poco a la verdad de este caso tan extraño. Vemos cómo va descubriendo progresivamente que Regan está siendo atendida por especialistas psiquiátricos y cómo cada vez sospecha más que algo raro ocurre con esta niña, algo que se sale de todo procedimiento policial y de cualquier metodología científica. Esto le da a la historia un tinte policíaco que le agrega más tensión a todo lo que se vive en la casa de los MacNeil, cosa que en la película Friedkin decidió no hacer tan presente. No es tanto culpa del filme, siempre se tienen que recortar cosas para lograr un buen ritmo en el cine. Seguramente fue decisión del mismo autor retirar ciertas escenas como guionista, pero sin duda hubiera sido increíble ver algunos de estos arcos secundarios en la pantalla grande y explorar mejor a estos personajes que en mi opinión tenían también mucho que contar. Por último, otra cosa relativamente mala, pero que no es culpa de esta obra en sí, es todos los clichés que trajo después del impacto que causó.
Los exorcismos, las niñas que presentan comportamientos raros, las familias normales que de pronto comienzan a vivir eventos paranormales de la nada porque algún demonio los eligió como víctimas, por no mencionar lo copiado que fue el ritual del exorcismo en la película original, cuyo setting, desarrollo y estilo de diálogos han sido repetidos una y otra vez en incontables obras de este estilo. Esto no sería algo malo por sí solo. En el arte siempre va a haber piezas que marquen tendencias o que causen inspiración, pero la cosa es que el 90% de los filmes clichés que se inspiraron en la historia de Regan son de una calidad paupérrima. Sus creadores no se esforzaron en lo más mínimo por proponer algo propio, y la mayoría de sus despliegues actorales son cuanto menos risibles. No me parece mal que estas películas existan. Catálogo tiene que haber de todo en el mercado, pero esto es lo que ocurre cuando algo impacta de una manera tan contundente en la cultura popular. Trae consigo piezas increíbles que toman su ejemplo y proponen sobre él respetando el legado, pero también arrastra proyectos sin alma que se quieren colgar de una fórmula que no se tomaron el tiempo de estudiar y labrar con empeño por sí mismos. Pero en fin, en una industria plagada de sanguijuelas, esos no son más que gajes del oficio. El terror siempre ha sido uno de los géneros menos tomados en serio tanto en el cine como en la literatura, y créanme que lo entiendo, pues de él han salido muchas de las peores películas que yo en lo personal he visto, y eso que me dedico también a él. No fue hasta que llegó El Exorcista que muchas personas comenzaron a tomarle algo más de seriedad a esta forma de transmitir. No estoy diciendo que haya sido la primera obra en darle un enfoque y mensaje un poco más serio a su filme. Me refiero a que su impacto ayudó mucho a que el prisma con el que se veían estas películas cambiara bastante para bien, abriéndole la puerta a muchas ideas y directores que vinieron con los años venideros y que siguieron haciendo trabajos increíbles con el legado de este título tan brutal. Fuera de los laureles que este trabajo se merece, quiero decir que fuera del espectáculo y el entretenimiento, del marketing y de los medios audiovisuales, lo vital de estas obras tan importantes es quedarnos con las discusiones que plantean, ya sean religiosas, existenciales, políticas o como tú quieras tomar el mensaje. El punto es quedarte con él, fuera de todas las campañas y publicidad. Al final lo que importa es el contenido, porque una muy buena parte de las obras que marcaron generaciones se hicieron grandes por esto, por lo que cuentan y no por cómo venden lo que quieren contar. Y tenemos frente a nosotros una que en especial plantea dudas muy difíciles de responder, pero que también nos orienta sutilmente a buscar las respuestas. El bien y el mal son las brújulas que se nos dan en esta historia para llegar a nuestra conclusión, para cuestionar nuestros preceptos y entender por qué existe el mal como ley universal y el bien como equilibrio cósmico, todo para volver a analizar nuestras creencias espirituales. Estas son las discusiones que se deberían tener y no si el marketing funcionó como prometía. A menos que te dediques a algo relacionado, claro está, pero en líneas generales, esos aspectos mediáticos terminan siendo los intereses de otras personas, no los de la audiencia. El interés del público debería ser el valor narrativo de la obra, la interpretación de los personajes y la calidad de los autores. Lo demás, en términos generales, termina pasando a segundo plano. Está de más decir que la libertad de decidir qué apreciar o no en una obra está sobre la mesa. Decidir está en nosotros, y por fortuna nadie nos ha quitado todavía el albedrío de consumir arte de la manera en que queramos. Y en una obra como esta, de la cual se ha hablado hasta el cansancio, no hay mucho que yo pueda interpretar que no se haya dicho antes. Sin embargo, la perspectiva personal es lo que nos hace originales. Define bien la tuya y vuelca tu opinión hacia ella. Consume arte, tú interprétalo como quieras. Yo me quedo con la satisfacción de poder discutir sobre las cosas que me gustan y de darles el significado que responda mejor a mi interpretación de las cosas. Y si en el camino puedo ayudar a que una o dos personas le tomen amor a esto, bienvenido sea todo esfuerzo que eso conlleve. Me despido esperando que hayan disfrutado del video. Eso es lo que importa. El resto puede esperar.